Hoy vamos a hablar del siglo de oro en la literatura española. Si bien el imperio y toda esa grandeza que se levantó España por azar, entre el gran imperio ultramar y el matrimonio con los Habsburgo que les dio la supremacía sobre Europa, fueron todos, digamos, productos de la suerte, de la casualidad, más de la fortuna que del esmero y del empeño. La grandeza que esta gente tiene en la literatura no tiene nada que ver con el azar. Fueron realmente y son grandes. Ahí es donde está todo su esplendor, su magnificencia. Esta es en la literatura, porque aquí sí son los duros. Ellos tienen, periódicamente salen generaciones que cambian el curso de las almas y los tiempos cuando producen obras literarias maravillosas. Entonces, la primera de estas es el siglo de oro, que son los siglos XVI y XVII. Más adelante va a haber otra que es la del 98, la de 1898, y después va a haber otra que es la del 27. Pero esta gente, es decir, periódicamente van a saltar a la literatura universal, modificándola y cambiándola totalmente, porque en esto sí son realmente magníficos. Entonces, la cosa arranca, esto que estábamos escuchando, son las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Esto no corresponde al siglo de oro todavía, esto es en el medioevo. Esto es una manera de plasmar aquello en lo que se creía durante el medioevo, aquello en lo que se creía cuando la vida era totalmente pasajera y la muerte era lo permanente, y cuando lo que se buscaba era la salvación del alma, es decir, el momento de mayor sinceridad religiosa. Cuando ellos verdaderamente practican esa espiritualidad en nombre de la cual después van a montar toda clase de farsas, es en este momento de las coplas por la muerte de su padre. Jorge Manrique no escribió sino eso, no más, y con eso se inmortalizó, porque con eso da paso a la entrada universal de España en la literatura. Esta literatura arranca primero de lo que eran la herencia árabe, los ejes, las waxajas, y después eso se va volviendo español. Con este tipo, esto se vuelve español de aquí en adelante. Y él es el primero, digamos, que nos abre la puerta, que nos va a llevar a los grandes y a los maravillosos. Entonces, hay una parte, que es esta de las coplas de la muerte de su padre, que tiene que ver con una sinceridad profunda de la búsqueda de una espiritualidad en España, y que él utiliza la muerte de su padre como una manera de describir lo que realmente cree de la vida, de la muerte, de la brevedad, de lo efímero de todos los placeres humanos, y de cómo más bien es al otro lado de la vida donde se encuentra el verdadero sentido, en la trascendencia, en la mística. Todo eso, digamos, que fue creando y viviendo el espíritu de España durante toda su época en que va a llegar a convertirse en la nación católica que fue. Pero después de él, que es en el medioevo, ya en lo que va a ser toda la época del siglo de oro, el siglo de oro en realidad son 3 siglos, son el siglo XV, XVI, XVII, pero se le llama el siglo de oro, bueno, así se le conoce. En esta época, cuando todo el esplendor español, hay una gran cantidad, digamos, de discursos, hay todo un montaje acerca de la grandeza del imperio español. Es en su punto máximo, España es la dueña de los mares, ya ha pasado este medioevo del que nos habla Jorge Manrique, y ahora es un imperio, digamos, pomposo, fanfarronesco. Debajo de toda la expansión imperial, hay un pueblo que tiene que rebuscarse la vida. Hay un pueblo bastante hambriento, porque ninguno de los grandes imperios, ni el español, ni el inglés, ni el francés, hicieron mejor la vida para su pueblo. Su pueblo vivió en condiciones de miseria mientras ellos eran los dueños del mundo. Y eso no va a ser una excepción en España. La gente del común vive mal. Toda esa riqueza nunca les va a tocar. Van a tener que rebuscársela. Todo el honor del cual ellos hablan se puede feriar por dinero. Así que no existe en la realidad, digamos, hay algo profundamente farsante en toda la política de este imperio y en toda la propaganda que se hace. Si bien Felipe II se tomaba eso en serio, nadie más. Entonces, los que logran entender la esencia de la farsa,
y que debajo de toda esa cantidad de discursos sobre las virtudes, lo que hay es un afán de dinero y de poder común y corriente, son los que están en la literatura. Ellos van a mostrar eso. Y ellos van a ser espadachines, y van a participar en las guerras, y van a ser parte de los tercios españoles, y luego se van a meter a curas cuando ya traten de buscar una pensión que en esa época no había. Entonces, esta gente es la que realmente va a entender la esencia de lo que hay debajo del cascarón de honor e imperio de los españoles. Y es a través de ellos, y es en la voz de Paco Ibáñez, y en la manera como él musicalizó estos grandes poemas, que de su mano vamos a entrar a ver a todos los duros de la literatura española de esta época. Entonces vamos a empezar por el Arcipreste de Hita, que es el que nos dice que a la hora del té, lo único que realmente es un credo, una fe y una ley es el dinero. Y que todo lo demás es carreta y que todo lo demás son discursos para disfrazar el que todo el mundo esté detrás del billete y que ese sea el que compre la salvación y no la piedad de las almas y que ese sea el que compre la jerarquía y no los merecimientos humanos y que ese sea el que determine si la persona es prestante o no y no su virtud ni sus acciones, que eso es una sociedad que está en venta. Y que está en venta tan vulgarmente como cualquier otra, solo que se reviste de un discurso de fe, que nadie se cree, de este doble mensaje, entre todo lo que ellos pretenden ser y lo que realmente son, es que surge la picaresca. La picaresca española es el eje, digamos, el corazón de la doble moral, entre lo que ellos quisieran ser y como quisieran verse, y entre lo que son y realmente hacen. Entonces el Arcipreste de Hita nos dice que la cosa no va mucho más allá del dinero y la cosa es tan complicada que esto hace 6 siglos y el mundo sigue siendo el que nos describe y nos narra el Arcipreste de Hita. Estos personajes nos van contando cómo el mundo es y lo describieron de una manera tan inmortal que pasado el tiempo que generó estos versos, el mundo sigue siendo el que ellos describieron. Entonces, es un orden totalmente monacal el que vive España, montado sobre la cruz y sobre la espada, montado sobre lo que va a ser todos los grandes descubrimientos y las grandes exploraciones y lo que va a ser la expansión de los tercios españoles por el mundo entero y el discurso religioso. Entonces, ahí usted era guerrero o era clérigo, básicamente eso era lo que era. Pero el que no era ni lo uno ni lo otro, lo que tiene es que sobrevivir. Entonces, uno de los personajes que nos va a mostrar la manera como tiene que sobrevivir es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es un personaje que nació olvidado de la fortuna desde el comienzo de los tiempos. Era hijo de pillos y de ladrones, se lo venden a un ciego como Lazarillo y el ciego es un tipo despiadado y después de sufrir cualquier cantidad de maltratos logra desbarrancar al ciego y seguir adelante y después se consigue a otro tipo que también lo maltrata. El Lazarillo es un rebuscador, es un sobreviviente. Es un tipo que trata por todos los medios de salir adelante. Finalmente se logra casar con una mujer que dice que todavía sigue siendo la mujer de su antiguo dueño, y él niega todo eso porque eso viene acompañado de un castillo donde él puede comer tranquilamente. Entonces es un tipo que pasa toda clase de privaciones, toda clase de historias por sobrevivir, y la mayoría de la gente en España vive así, saltando matones al día, viendo a ver cómo come ese día. Y como no hay, digamos, no existe una cultura del trabajo aquí que haga que la gente a punta de trabajar y de ahorrar logre una manera de vivir digna, porque esta sociedad, por la lógica caballeresca, por la expulsión de los moros y los judíos, desacreditó al trabajo como manera de salir adelante en la vida. Entonces lo que tratan de hacer es buscárselas como mejor pueden. Eso los hace buscones, los hace vividores, los hace vivir de carretas, de milagros, de encantamientos, de espantos y de toda clase de ardits, porque como más. Entonces digamos, el mostrar cómo es la vida cotidiana
y cómo esa punta de carreta, de tramarse al otro, de venderle historias o de tratar de simplemente sobrevivir como realmente vive la gente en España en el mismísimo siglo de oro. Entonces hay una irreverencia profunda en lo que está pasando aquí, porque una cosa son los grandes valores de los cuales ellos hacen gala y otra los valores con los cuales realmente viven. Viven como pillos, al sol que más caliente, tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. Entonces, aquí hay mucha gente, los del siglo de oro, pues ese Luis Góngora de Argote también es otro de los grandes, y él es el que nos dice que mientras hay un pomposo imperio, del cual Felipe II hace una gala impresionante y del cual todos dicen que es en nombre de la fe, a él lo que le importa es la vida cotidiana y ganarse el pan. Y lo muestra de la siguiente manera, contándonos, y ríase la gente, dice Luis de Góngora, y nos muestra lo que realmente piensa la gente del común, de la grandeza del imperio español. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla quiero más a una morcilla que en el asador reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Estos personajes nos van narrando la verdad de lo que está pasando, porque donde los pueblos son absolutamente sinceros es en la literatura. Así como en la era victoriana, del esplendor del Imperio Británico, los monstruos estaban encerrados en la literatura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, debajo de los sótanos de Jane Eyre, de las hermanas Brontë, o así como estaban encerrados también en Mary Shelley y su Frankenstein. Aquí la verdad de la farsa está encerrada en la literatura. Digamos, ellos le venden a todo el mundo una imagen que ellos mismos saben que eso no es así. Y los que saben eso y lo dicen son los de la picaresca. Y por eso los personajes burlones están siempre a la orden del día, pero no hay nada superficial en estos personajes burlones. Son la esencia de la vida cotidiana en España. Y ellos nos van contando cómo ven este mundo. Y don Luis Góngora de Argote, don, eso se les llama don, cuando estos eran unos espadachines, unos sinvergüenzas, unos mujeriegos, luego se volvieron curas cuando ya los cogían los años y sentían que ya estaba pasando el tiempo de la mocedad, pero van a ser glorificados con don y van a ser tratados como grandes caballeros. Ellos mismos eran los primeros en no tomarse en serio. Respecto al amor y a su tiranía, también Luis Góngora de Argote nos dice: déjame en paz, amor tirano. Luis Góngora de Argote es otro de los grandes de esta época y nos va contando lo que se va pensando del amor, lo que se va pensando del poder, lo que se va pensando de todas las circunstancias que rodean a la vida de este tiempo. Muchos años, siglos después, en el aniversario de la muerte de este hombre, se reunirán unos poetas en 1927, ya en el siglo XX, en los albores de lo que será una de las mayores tragedias de España en la vida, ya cuando estén cerca de los años de la Guerra Civil, en homenaje a don Luis Góngora y Argote, se reunirán en alguna ocasión una serie de poetas que, puestos allí juntos, se convertirán en una gran generación que será la generación del 27. Allí es donde se van a encontrar Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Cernuda, todos aquellos que van a acuñar la generación que va a presenciar
iba a versificar, iba a morir, iba a llorar la Guerra Civil Española alrededor de este personaje. Es alrededor de la literatura donde ellos comprenden su verdadera alma, porque la literatura tiene eso, es capaz de entender la esencia de las pasiones humanas. Entonces, existe este personaje y existe otro que es de los grandes más allá de todo, Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo es un tipo absolutamente trascendental porque él, bueno, su obra fundamental es El Buscón, que es un personaje también como el Lazarillo, un personaje al que la fortuna no acompañó nunca, hijo de una bruja y de un bribón, que va a buscarse la vida como mejor tiene, porque ellos nacen sin ningún plante, nacen sin nada ni nadie que los proteja, y solamente su astucia, su picardía, su capacidad para ser estafadores, su capacidad para seducir mujeres y a través de ella lograr comer una noche, su capacidad para envolver a los otros con sus malabares es lo que les va a garantizar la comida diaria. Entonces, el buscón es este tipo de personaje que va de un lugar a otro seduciendo, engañando, pillando para poder comer. Estos son de los personajes de la picaresca. Y no solamente, digamos, el buscón es arquetípico en estos personajes pícaros que tienen que sobrevivir en una sociedad que no les da nada, donde solo la viveza les garantiza comer, porque no hay trabajo, no hay solamente guerra. Digamos, los ingresos vienen solamente de la guerra y vienen del oro que viene de América. Pero así como que haya una manera, digamos, este imperio es un imperio inflado, porque en realidad no tiene con qué sustentarse y por eso se va a caer, porque por dentro está hueco. No hay un trabajo que ponga, digamos, que dinamice toda la cantidad de dinero que ellos recibieron durante los años de imperio y que de todo el oro que llegaba, todo ese oro que llegaba de América se lo rumbearon. Todo ese oro lo volvieron grandes palacios, lo volvieron grandes lujos, lo volvieron toda una presopopeya y una pompa imperial, pero no lo invirtieron, no fueron capaces de crear con eso condiciones que permitieran que España sobreviviera más allá del éxito inmediato. Y esa característica la vamos a heredar nosotros en muchos casos. Después de las minas del oro de plata de Potosí, se acabó la mina, ya no quedó nada. Después de la gran bonanza venezolana del petróleo, bajó el precio del petróleo y Venezuela no construyó nada que le permitiera sobrevivir más allá de eso. Esos ciclos de grandes apogeos y posteriores ruinas, donde no queda nada después de una gran cantidad de riqueza, se producen en el Imperio Español y se van a producir en nuestras grandes bonanzas. Viene como la plata de la mina, que un día son ricos y al otro día son pobres. Este imperio por debajo no está construyendo ninguna manera de perpetuarse y por eso todo ese oro que va a terminar en manos de los ingleses, que a su vez sí van a invertir todo eso, van a montar toda una gran visión del futuro que los va a llevar después, mucho tiempo después, a construir la revolución industrial. España pasa por la gloria sin comerlo ni beberlo, y eso está escrito en la literatura. Y es allí donde se ve todo esto. Entonces, Quevedo, los personajes como el Buscón, como el Lazarillo, son los reflejos de este vacío, de este cascarón hueco de la España imperial. Quevedo, con el tratamiento del lenguaje, le da toda una nueva mirada. Quevedo es un tipo enigmático, profundo, burlesco, pero a la vez muy serio. Es un personaje que tiene muchísimas facetas, porque como es conocido por el Buscón, es como lo más se le conoce, y por la picaresca, se conoce de su poesía solamente la sátira, solamente la picaresca, el lenguaje popular con el que utilizaba la manera de describir la España de su época, pero también es un tipo profundo, también va a modificar el lenguaje desde el punto de vista de la mayor riqueza literaria, también es enigmático, también puede ser profundamente sombrío, también puede llegar a ser de un escepticismo casi cruel, puede llegar a ser de un alma profunda. Estos personajes aparentemente mantienen, digamos, en el límite entre la sátira y la picaresca, pero debajo de eso hay almas profundamente elaboradas,
Este tipo tiene un alma de esas como la que puede tener Goya, que si bien puede por un lado mostrar los personajes más divertidos en sus cuadros y más populares, también puede mostrar las sombras más profundas que después acarrearían la desgracia en España. Este tipo tiene esas muchos matices, y una de las maneras en que nos cuenta todas las formas en que ve el mundo es cuando nos dice que es amarga la verdad. Muchos otros grandes están aquí con nosotros también, de la mano de Lope de Vega, de la mano de Calderón de la Barca. Vamos a conocer el alma española después de la pausa. Uno de los más grandes, por todo lo que planteó y por todo el lenguaje con que lo dijo, es Pedro Calderón de la Barca. Y el hombre tiene una obra que es la que lo inmortalizó, que se llama La vida es sueño. Y eso trascendió las épocas y los tiempos por todo lo que él plantea, cuáles de las cosas que nosotros vivimos en realidad nos suceden y cuáles nos las soñamos, y cuál es la diferencia entre nuestras ensoñaciones y nuestras realidades. Y cuenta la historia de un rey en Polonia que se llamaba Basilo, que a Basilio le advierten los hados y los oráculos que su hijo recién nacido Segismundo va a humillarlo en el poder y va a amenazarlo. Entonces, para evitarlo de una vez desde que nace, lo encierra en la torre, en una torre, para que nunca sepa quién es él y para que no conozca su verdadera personalidad y para que no llegue a ser, no llegue al poder hasta que sea un hombre. Entonces Segismundo vive completamente aislado y él no conoce a nadie sino a Clotaldo, que es su criado. Y un día el rey, para probar a Segismundo a ver si ya está como listo para gobernar o qué, lo saca de la torre drogado, narcotizado. Y cuando él se despierta en la torre, en la corte, empieza a actuar y se ve como un príncipe rodeado de toda clase de prebendas. Le da una piedra y empieza a actuar con una rabia por haberse sentido tanto tiempo encerrado. Y eso bota a un cortesano por la ventana, mejor dicho, hasta para vender a una mujer que se enamora de él, la trata terrible, que es a Rosaura, la primera mujer que la ha visto. Entonces confirma las sospechas de que el tipo es absolutamente peligroso. Vuelven y lo llevan a la torre, y cuando él se despierta otra vez en la torre, él no entiende qué es lo que ha pasado, dónde está, qué se soñó, qué vivió, qué es realidad, qué no es realidad, y pasan muchos años de reflexión, de manera que cuando él llegue a ser príncipe y el pueblo derroque a su padre y lo aclame a él tiene la sabiduría y la prudencia para entender los matices de la vida y ser un gran gobernante. Pero la confusión en que él vivió entre el sueño del cautiverio y el sueño de la libertad, ambos, y el sueño del poder, todos igualmente ilusorios, lo hace escribir lo que son los pasajes, digamos, más inmortales de la literatura. Entonces, cuando hombre le pegan esa encerrada y él descubre que toda la vida ha estado encerrado, la reacción y la furia y además la injusticia con la que él se siente tratado, la refleja de la siguiente manera. Dice: ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa he tenido, vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte los cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan pluma belleza, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose de la piedad y del nido que deja en calma, y yo, teniendo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con menos instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lavas, apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad, y como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad.
nace el arroyo culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando mústico culebra las flores de la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad. Y así él se va preguntando por qué él no tiene la libertad que tienen las bestias más simples de la naturaleza, y él está privado de todo, y él no entiende, porque efectivamente el único delito que el hombre ha cometido es nacer, y que los augurios profeticen sobre él una mala señal, y eso lo convierte en un prisionero durante casi toda la vida, como el hombre de la máscara de hierro. Esas historias en ese momento eran, en las pugnas por el poder, a la gente se le condenaba a este tipo de situaciones, y estas reflexiones lo hacen a él pensar, primero, ¿por qué él no tiene derecho a la libertad? ¿Cuál fue el delito de nacer que lo condena más allá de la libertad que tienen todas las aves y que tienen los peces y que tienen las bestias más simples de la naturaleza? Y luego se pone a pensar, ya después de entender su condición de preso, cuál es la condición de lo que es real y de lo que no es real en la vida. Y entonces empieza a pensar en lo que va a ser el inmortal monólogo de él, que lo va a trascender todos los siglos, y que es lo que siempre se habla cuando se habla de la vida de sueño. Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, pues si alguna vez soñamos, y si haceremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestando en el viento escribe y en las cenizas convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que sueña más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Y así, con todo este monólogo, este tipo nos cuenta la verdad de lo que es la vida. ¿Cuántas veces uno no se pregunta cuántas de las cosas que vive son puramente ilusorias, son totalmente efímeras, son sueños? Y eso la vida no lo alcanza a aclarar con suficiente prontitud mientras uno la vive. Y este tipo se lo pregunta estando en la prisión, habiéndose visto rodeado de privilegios en esa corte donde se despierta del sueño de cuando lo llevaron narcotizado, y luego despierta otra vez en la prisión y comprende su verdadera miseria, y eso le empieza a dar la sabiduría para entender qué es efímero y qué no lo es en la vida, y luego manifiesta esa sabiduría en una posibilidad para gobernar y convertirse en un príncipe que su pueblo quiso. Así es que nos va contando Calderón de la Barca la vida de sueño, y esto lo hace en la época en que Descartes, también cuando estaba empezando a idear todo lo que sería la filosofía racionalista, hablaba de los sentidos como sujetos que eran capaces de hacernos ver cosas que en realidad no existían, o del sueño como equívocos que nos permitían una confusión muy grande entre la realidad y el sueño, y por eso confiaría toda su fe a las matemáticas. Es una problemática que en ese momento se está dando y que es uno de los grandes dilemas humanos: qué es realidad y qué no lo es de lo que estamos viviendo. Entonces, Pedro Calderón de la Barca pone, cuando una persona se inmortaliza es porque logró entender grandes y profundas verdades del alma humana. Estas verdades entre el sueño y la realidad, entre la justicia, entre la fe, entre los delitos de haber nacido, es lo que va a comprender Calderón de la Barca y lo va a trascender en todos los tiempos. Y entonces esto lo va a hacer en forma de teatro. Y uno lo ve en Ay Quijote, ve que los coros son la vida de sueño. Lo ve en todas partes, porque cuando esto llega a tener el nivel de trascendencia que tiene, los siglos pasan y estas obras quedan, porque lo que dijeron son profundas verdades del alma humana. Entonces, Calderón de la Barca es otro de los grandes duros del siglo de oro,
Y todos estos personajes tienen vidas similares. Son personajes que fueron espadachines porque es que todo el mundo estaba en armas en esa época. Para una expansión tan grande de un imperio que vaya a todos lados, que se meta con los tercios, que todo eso, pues muchísima gente tiene que estar en armas. Entonces, algunos están en armas en Europa, que son los tercios españoles, que están peleando en Flandes, que están peleando en la expansión, y otros que son los tercerones, que son los que no eran el hijo mayor y el más hidalgo, sino los de, digamos, los de segunda división, son los que van a llegar a América. Algunos, por ejemplo, el Buscón, cuando ya no tiene ninguna salida, ya está fago a todo el mundo, ya todo el mundo le conoce la jugada, decide venir a América. Entonces, América es el refugio de los descastados también. Es el refugio de los que ni siquiera como pillos pudieron sobrevivir allá. Y lo mismo pasa con los soldados. Los soldados que no eran, digamos, rutilantes en su tiempo, que era en Europa, vienen a América a buscar el delirio y la locura, como Lope de Aguirre y como Cabeza de Vaca, vienen en las grandes expediciones. Entonces, este es un tiempo de expediciones y de guerras. Todos estos tipos estuvieron metidos en las batallas, pelearon en la Armada Invencible y fueron derrotados ahí, o pelearon en Lepanto, y buscaron las glorias de una España por quien ellos arriesgaron la vida y que nunca les correspondió con nada, porque digamos, más allá de la gloria personal, a esta gente tampoco le daban nada, no lograban finalmente un reconocimiento que les permitiera una vida cómoda. Entonces tocaba que trataran de ser funcionarios. Era una vida difícil. De hecho, aquí nadie tenía la vida garantizada, como no fuera en los tiempos de los clérigos o en los tiempos del ejército, pero durante el rato que estuvieran. Entonces, esta es la característica de todos ellos. Y el otro que viene, el otro de los duros, tampoco se va a exceptuar a esta norma. Lope de Vega, que es el que vamos a ver después. Lope de Vega, que es otro de los grandes duros, ese va a tener todas las características de la vida de esta época. Va a ser caballeresco, va a estar metido en la guerra, va a estar metido en las grandes batallas, va a ser un enamorado sin remedio. Este tipo es el más mujeriego de todos y sobrevive a punta de ojitos y a punta de encantamientos, y su vida también es la vida de uno de estos pillos que está tratando siempre de comer a través de sus versos, y escribe y escribe y escribe y escribe, y combina la vida de seductor, de don Juan, de mujeriego, de espadachín, de guerrero, de soldado, con la de escribir y escribir y escribir, y tiene una obra poética y una obra de teatro y toda una obra colosal. Uno dice, bueno, ¿a qué horas escribió todo eso con tantas aventuras que tuvo? Este personaje va a escribir una obra donde se ve, digamos, en este momento se están definiendo las prioridades de las autoridades y las jerarquías en España. Y aquí hay una obra en donde muestra el límite del poder civil con el límite del poder militar, y eso es Fuenteovejuna. Entonces, Fuenteovejuna es un pueblo a donde llegan los soldados, y los soldados en esa época no tenían cuarteles. Llegaban y se quedaban entre la población y disponían como les daba la gana de lo que quisieran, de las gallinas, de lo que la gente estuviera haciendo en ese momento. Entonces no había ninguna, digamos, no había reglas del juego sobre lo que los soldados podían y no podían hacer frente a la población. Entonces llegan todos a Fuenteovejuna, y el que está al mando de los soldados se mete con una de las hijas, con la hija del alcalde, y el alcalde le dice que él la viola, y el alcalde le dice que él no tiene derecho a hacer eso y que debe ser castigado, y que la ley del pueblo dice que él debe ser ejecutado. Entonces él dice que él, como soldado y como comendador, a órdenes que está de su majestad y debajo de quien está todo el ejército, puede hacer lo que él quiera porque la autoridad es él. Entonces el alcalde dice, no señor, usted está en Fuenteovejuna y aquí la autoridad soy yo, y usted tiene que respetar mi autoridad y tiene que someterse a los códigos y a las leyes que hay en este pueblo. Esa pelea entre el poder civil y el poder militar todavía desvela las sociedades. Los límites no son claros, no lo son en esta época aún. Entonces, en ese momento se plantean dos jurisprudencias, la militar y la del alcalde, y finalmente el pueblo termina apoyando al alcalde,
el oficial es ejecutado. Entonces, cuando van a averiguar qué fue lo que pasó, a ver a quién castigan, empiezan a torturar. En esa época, para preguntarle algo a la gente, la torturaban. Es decir, digamos, los interrogatorios no se concebían sino bajo clavos, así, solo por el chisme. Lo cogían a usted y le pegaban una quebrada. Ah, no es. Entonces el pueblo se pone de acuerdo en decir que todos lo mataron, porque todos estaban de acuerdo en tratar de hacer valer la ley civil y la ley de su pueblo sobre la ley militar. Entonces, cuando preguntan quién mató al comendador, Fuenteovejuna, señor, todos a una, porque fue el pueblo entero el que apoya esta ejecución como una manera de hacer valer su ley sobre la ley de los soldados que podían llegar a disponer de ellos en cualquier momento y de cualquier manera. Y bueno, más actualidad que este drama creo que es difícil, porque esos límites no son claros. Entonces, este personaje nos pone de manifiesto cómo se va articulando España, porque es que España se está formando. Y en esta época también de gran esplendor, las autoridades también están formando sus límites. Eso, digamos, aquí se van incubando muchas Españas. Y esas muchas Españas y esos límites entre un poder y otro, y esto, digamos, cómo se van a distribuir entre el clero, entre la nobleza, entre los soldados, la gente del común, lo que ellos van a tener o no van a tener de esa España imperial, todo eso se ve en la literatura. La literatura es una radiografía de todo lo que está pasando en ese momento en España, desde la grandeza hasta la farsa, desde la doble moral hasta la fe, todo aquello que ellos están tratando de ser está pintado, está escrito magistralmente en toda la obra literaria. Entonces, este personaje, digamos, tiene una gran lucidez, a veces escéptica, porque todos ellos tienen un escepticismo muy grande porque sienten que forman parte de un mundo que en el fondo es totalmente fraudulento, y que todas esas historias de los caballeros no se las cree nadie. El único que se las va a creer es Don Quijote, porque ni siquiera Cervantes cree en ellas. Entonces, estos personajes van a buscar la manera de jubilarse a través de o un puesto en el clero, porque hay una similitud, digamos, entre la vida real que estos personajes tienen y la vida que sus personajes hacen. En la vida real, Lope de Vega fue soldado, fue espadachín, fue mujeriego, fue vividor, fue buscador, y después de que hizo todo lo que se le vino en gana, se vuelve clérigo y se vuelve piadoso, y entonces quiere ya después que él nunca pecó, y esa conversión a los 51 años para tratar de buscar un nacidero, alguna seguridad, porque en esa época no existían ni pensiones ni nada, que le permita una vejez tranquila, se transforma después de haber sido el más bribón de todos en su vida cotidiana. Ese personaje, así como estos caballeros espadachines que después se vuelven clérigos y que después se vuelven rezanderos cuando lo que han sido toda la vida es unos buscavidas, van a permanecer en el alma española y van a ser un arquetipo de los españoles. Y tiempo después, ya en 1898, en la siguiente generación de grandes escritores que España le va a dar al mundo, Antonio Machado nos describe este personaje, que si bien la descripción es muy posterior, el arquetipo surge de la época del Siglo de Oro, y ni siquiera de la literatura, sino de la vida misma, que está tan estrechamente ligada con la literatura que no se sabe dónde termina una y dónde empieza la otra. Entonces, con las coplas de la muerte de Don Guido, nos describen estos personajes que son transformistas y a la vez genios, que son maravillosos y a la vez pícaros, que quieren posar de piadosos cuando lo que son es unos oportunistas. Son genios literarios, son parte de la vida española, escriben lo que son y la vida escribe lo que ellos son también. Entonces, este es el arquetipo del personaje que Lope de Vega y muchos de los que vivieron en esa época son, tanto en la vida como en la literatura. Estos personajes nos van mostrando cómo van mutando a medida que el tiempo lo necesite.
Entonces, si necesitan hacer fortuna, van y se casan con una doncella de gran fortuna, que es asentarla de una manera española. Esto lo hace Lope de Vega cada vez que necesita billete, va y se le aparece a una doncella de gran fortuna. Después se mete en gran pagano, se hizo esclavo de una santa cofradía, se hizo hermano de una santa cofradía, va y se mete de cura después de haber sido pues el más pícaro y el más andariego. Y todo esto va mostrando la simbología de lo que este pueblo es y cómo se va formando entre el sainete, la farsa, la grandeza, la búsqueda, y de todo eso se hace un imperio que es totalmente atípico, porque a ellos no se les parece nadie, y lo que nosotros tenemos de ellos también es bastante único en todo lo que va formando la cultura de la viveza, del pillo, de todo eso también viene de estos buscadores de fortunas, que están presentes tanto en sus personajes como en la vida real de sus propios protagonistas. En todo esto hay un tipo que sí cree realmente en los ideales, pero su fe en los ideales es tan grande que la vida real no puede practicarlos. No puede practicarlos porque en la vida real todo el mundo es buscón, todo el mundo es lazarillo, todo el mundo es don Guido. Y este tipo sí cree en las cosas más altas y más nobles. La diferencia entre el mundo que él sueña y quiere ver y la cruda realidad es donde está su grandeza y su tragedia. Es el ingenioso hidalgo, el caballero de la triste figura, es Don Quijote de la Mancha. De este personaje, de su grandeza, de su lucidez, de su belleza, de lo conmovedor, de lo alegre, de lo triste que es, y del hombre escéptico que está detrás de él en la pluma, y del sentido común que Sancho Panza significa, y de lo que nos ha dicho al corazón humano, que se lo ha convertido en uno de los más grandes bestsellers de los últimos 500 años, es de lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de estos espadachines que en las letras le dieron a España su verdadera grandeza, desde la sinceridad de la picaresca, desde el meollo de la doble moral que muestran estos lazarillos y estos buscones en medio de la España imperial, desde la herencia más grande que le dan a la literatura universal, con sus versos, con su maravilla, con toda la forma como enriquecieron el idioma y el alma humana, desde la forma como todos ellos nos han acompañado a entendernos mejor en el espíritu y en el alma. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.